Ok, bueno, compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexander López Parrado, pues, al igual que el profesor Jorge Iván Marín y el profesor Luis Miguel Capacho. Soy profesor en la línea de sistemas digitales del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío. Hoy les voy a hablar, pues, voy a retomar algunas de las cosas de las que ya hablaron Jorge y Luis respecto, pues, a la personalización de los archivos JSON, del Walkme, la parte del Houston Chip, y voy a introducir algo nuevo. Digamos que en el contexto de este taller seguramente para algunos de ustedes no será tan nuevo porque tal vez algunos de ustedes ya hayan trabajado con MicroPython, que es la parte que les vengo a hablar hoy. Entonces, inicialmente pues les voy a mostrar cómo utilizar MicroPython en el contexto de Walkme, o sea, cómo utilizarlo, cómo utilizar el intérprete de Python con los microcontroladores que lo soportan. En este caso, pues voy a hacer énfasis en una tarjeta de desarrollo que es relativamente nueva, que es la Arduino Nano ESP32. Esta tarjeta tiene la posibilidad, digamos que tiene un factor de forma, como decía Jorge Iván, similar al de el Arduino Nano tradicional, pero pues con un microprocesador mucho más potente, un microcontrolador mucho más potente, que es el ESP32 en su versión ESP, que tiene, digamos que, mayores ventajas que el ESP32 con el que hemos venido trabajando, que digamos que algunos de nosotros, ustedes colegas, porque ya soporta Bluetooth versión 5.0, bueno, y otras cosas, mayor capacidad de memoria y otras pues, cuestiones como que lo hace más estable. Y al final, pues vamos a mirar cómo acceder al Custom Chip, el que nos acaba de mostrar el profesor Luis Miguel, utilizando una tarjeta Arduino Nano SP32, pero ya no utilizando el lenguaje C++, que normalmente utilizamos con Arduino, sino que utilizando el lenguaje Python a través de la implementación MicroPython. ¿Listo? Entonces, es lo que vamos a trabajar, pues vamos a dedicar algunos minutos a esto, pues para no tardarlos más pues, en el workshop. Realmente, ¿qué es MicroPython? Tal vez algunos de ustedes ya hayan trabajado con él. MicroPython es básicamente una implementación ligera y eficiente de la versión 3 del lenguaje de programación Python. Entonces, lo que hicieron los desarrolladores fue, digamos que cortarle las cosas más, digamos, que eran menos necesarias y dejar una implementación mínima, básica de Python. O sea, no esperen ustedes en un microcontrolador de estos corriendo Python, hacer inteligencia artificial, deep learning o cosas de ese estilo, análisis de datos, no, realmente está hecho para hacer las cosas que hacemos normalmente con microcontroladores, acceder a dispositivos de entrada y salida, leer sensores, controlar dispositivos externos y ese tipo de cosas, y construir el firmware, pues la lógica de nuestra aplicación, pero más allá de eso, realmente no va a ser posible, pues las limitaciones de las plataformas que utilizamos. Realmente, ¿qué es MicroPython? Al final, MicroPython es un firmware, es un programa compilado. O sea, cuando ustedes hacen un programa para Arduino, por ejemplo, y lo programan en la memoria flash del microcontrolador, ustedes tienen, lo que están programando es un archivo binario, ejecutable ya, un archivo ELF, un archivo hexadecimal, un archivo .exe. Al final, cuando uno tiene MicroPython, lo que hace uno es programar ese firmware ya compilado en la memoria flash del microcontrolador. Entonces, uno lo que tiene es el intérprete de Python, que lo ha llamado, la gente de Python lo ha llamado el REPL, que es básicamente la bucla de lectura, evaluación y de impresión, que puede funcionar ya sea a través de una conexión USB o web cuando uno tiene el dispositivo con MicroPython ya programado real. En este caso, pues digamos que podemos prescindir de esto teniendo en cuenta que vamos a utilizarlo todo en el entorno de simulación de Walkthrough. En todo caso, para ustedes trabajar con MicroPython, hay varias alternativas en términos de los entornos de desarrollo. Usted puede trabajar pues los entornos, por ejemplo, como el Visual Studio Code, el tradicional Visual Studio Code, a través de plugins. La misma plataforma, la misma gente de Arduino está trabajando en su propio IDE para trabajar con MicroPython, que se llama Arduino Lab for MicroPython. El Python, que es un entorno de desarrollo de la gente de JetBrains, que son los creadores de otros entornos de desarrollo como Rider o el mismo Android Studio. Pero hoy, pues, entrar en Walkme. Listo. Está como un poco lento. No quiere pasar a la siguiente diapositiva. Listo. ¿Qué es Walkme? Pues como ya lo mostró el profesor Jorge Iván, el profesor Luis Miguel, es un entorno de simulación en línea que nos permite simular tarjetas de desarrollo basadas en microcontroladores, por ejemplo, como los de Arduino o SP32, que es lo que les voy a hablar hoy. Digamos que es un entorno de desarrollo bastante versátil, como lo que hayan visto, y bastante fácil de utilizar y de personalizar, y afortunadamente también de código abierto. Vamos a mirar algunas cosas que podemos hacer con Walkme, utilizando en este caso MicroPython. Pero antes, pues,
como el profesor Jorge Iván lo mencionó, algunas cosas no se pueden hacer directamente, sino que toca entrar a modificar el archivo JSON. Entonces, por ejemplo, para utilizar esta tarjeta, que es la Arduino Nano ESP32, y aquí pueden ver ustedes la distribución de pines que tiene, esta tarjeta como tal no aparece para uno crear el proyecto. Entonces les voy a mostrar, voy a abrir acá mi navegador web. Por aquí tengo abierto ya el Walkly. Entonces, si ustedes miran acá, si yo miro las tarjetas para crear proyectos a partir de ESP32, en ningún momento aparece la tarjeta Arduino Nano ESP32 S3. ¿Por qué? Arduino Nano ESP32, perdón. ¿Por qué? Pues porque el soporte todavía es beta, porque no está completamente simulada, pero igual todavía, digamos que uno ya la puede encontrar disponible. Entonces, para eso uno tiene que entrar a modificar el archivo JSON de un proyecto que uno ya haya creado previamente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo creado ya un ejemplo muy sencillo, algo que hizo ahorita el profesor Jorge Iván, que es un LED conectado a uno de los pines del microcontrolador, en este caso la tarjeta Arduino Nano ESP32. ¿Cómo la incluí yo? Pues realmente lo que hice fue, aquí en el diagrama JSON, en el archivo diagram JSON, aquí coloqué el nombre, esto lo hizo el profesor Jorge Iván ahorita, en donde dice type, donde están las partes, donde yo selecciono la tarjeta, en este caso, donde dice type, aparece board Arduino Nano y Iberitu ESP32. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de colocarla, porque realmente a la fecha, digamos que desde la interfaz gráfica de Walkly no es posible hacerlo, toca hacerlo a través de la modificación del archivo JSON. Listo. Ahora, ¿cuál es la cuestión con el MicroPython? La cuestión del MicroPython, digamos que es también un poco, digamos, también de un truco para uno poderlo utilizar acá. Porque normalmente, pues, si uno no le coloca el entorno de ejecución, que es en este objeto JSON o en este miembro que se llama atributos, donde dice env, este miembro hace referencia a environment o el entorno de ejecución. Si uno no lo coloca, por defecto va a utilizar Arduino. Ahora, ¿qué versión de MicroPython utiliza uno acá? Pues realmente para este caso conviene basarse en un ejemplo que utilice el mismo circuito integrado en el que se basa la tarjeta Arduino Nano ESP32. Como les mencionaba, la tarjeta Arduino Nano ESP32 utiliza como base este circuito integrado, el ESP32S3. Entonces yo voy a crear un proyecto con con esta tarjeta utilizando MicroPython. Y voy pues, a inspeccionar el archivo diagram.json y yo veo acá que entre los atributos el entorno de ejecución tiene esta versión del intérprete de MicroPython. Yo debo utilizar la misma versión porque es el mismo circuito integrado en el cual se basa la tarjeta Arduino ESP32. Si ustedes comparan las dos líneas, los valores para ese entorno de ejecución es el mismo, Esa fue la forma que yo encontré de poder ejecutar MicroPython en este circuito integrado, en esta tarjeta de desarrollo Arduino Nano ESP32. Digamos que de ese lado queda resuelto el tema de utilizar la tarjeta, modificando aquí el nombre, en el tipo de tarjeta, y en el entorno de ejecución, pues esta versión de MicroPython, que es del año 2023, 27 de diciembre del 2023, para ser más exacto. ¿Ok? Ya a nivel de programación, pues me interesa, para este primer ejemplo, crear un programa que haga blinking, que haga un parpadeo de este LED que está conectado, en este caso, y lo voy a hacer zoom acá, al pin de 12. Listo, al pin de 12. Ese pin de 12, esa es la nomenclatura de Arduino. Listo, pero desde el punto de vista de la nomenclatura de MicroPython, ese pin de 12, si se alcanza a ver aquí en la diapositiva, es el pin 47, este que está aquí en verde. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí al Walkly, al navegador web, y yéndome al script main.py, que es el que finalmente ejecutaría, este sería, digamos, el programa base del Blink. Ya lo voy a explicar en detalle. ¿Listo? De pronto, para quienes estén familiarizados con el lenguaje de programación Python, pues digamos que una fase inicial con la que empieza un script de Python
Recuerden que Python es un lenguaje de programación interpretado, no es compilado como el lenguaje C++. Entonces, lo que va a ejecutar es este script, es el intérprete de Python que va a estar almacenado en la memoria flash del microcontrolador como tal. Listo, entonces se empieza con una sección donde se importan los módulos o los paquetes que yo necesite utilizar. En este caso, MicroPython tiene un módulo que se llama Machine, un paquete que se llama Machine, que es básicamente donde están todas las cosas que yo necesito para acceder a los pines de entrada y salida del microcontrolador, tanto digitales como analógicos. Entonces acá importo el módulo pin, downtime, importo este slipms y aquí queda la zona, pues ya la sección donde se importan los módulos y paquetes que yo necesito. Como les mencionaba, el pin 47 es en este caso el que está mapeado al de 12. Y creo un objeto pin en esta línea esto, donde recibe como argumentos el número del pin y el sentido que va a tener ese pin, que es de salida. A diferencia de Arduino, en el que tenemos las funciones setup y loop, en donde en el setup hacemos la configuración inicial y el loop es el bucle infinito, en MicroPython no tenemos eso, tenemos que hacerlo nosotros como desarrolladores o como programadores del firmware. Entonces, ustedes podrían ver estas primeras líneas donde yo configuro, en este caso, el sentido del pin como el equivalente del setup en el código Arduino. Y ya lo que ven en el loop sería este ciclo infinito, que en el contexto de Python, pues, se implementa con este true. Recuerden que Python no utiliza llaves para separar los bloques o los bloques de código, sino que utiliza indentación. En este caso, lo que esté identado es el while true, pertenece a ese while true y se ejecutaría ahí. Entonces lo que hago es básicamente escribir en el objeto, a través del objeto letPin el valor, que sería el mismo valor, pero negado. Y un sleep aquí de 1000 milisegundos y un segundo. Con lo cual lograría el efecto de blink. Entonces pongámoslo a correr acá. Aquí abajo muestra la terminal de MicroPython. Y ahí está corriendo el blink a través del firmware de MicroPython, que en este momento está ejecutando la tarjeta ESP32. Algo similar, ya digamos que este es el hola mundo del mundo de los microcontroladores. Cuando uno hace programación de sistemas embebidos, normalmente el primer programa que uno hace es el de poner, apagar y encender el LED. Ese es como el hola mundo de este mundo, del mundo de los microcontroladores. Ya uno puede hacer unos ejemplos, digamos, un poco más complejos. Por ejemplo, en este caso, este ejemplo que tengo acá es muy similar. Tengo el mismo LED conectado a través de la resistencia limitadora de corriente y tengo por acá un interruptorcito. Simplemente un interruptorcito con una resistencia de pull-up. En este caso, el interruptorcito lo tengo conectado al pin B0, utilizando la nomenclatura de Arduino, y que en el contexto de MicroPython, ese pin B0, este put 0 es el pin 46. ¿Listo? Entonces ese pin, como voy a utilizarlo para leer lo voy a utilizar como entrada, entonces precisamente lo configuro de esa manera utilizando el objeto, la clase pin, creando un objeto de este tipo. Entonces button es el pin 46. Para este ejemplo creo que el LED lo conocí otro, si no estoy mal, el LED de 12, 5, bueno, y vamos a correrlo acá. Listo. Entonces sí, claro, creo que aquí yo le cambié el LED. Él está imprimiendo aquí el estado del botón. Él me está mostrando un 1 por la resistencia pull-up que lo lleva a VCC. Si yo presiono acá el botón, empieza a mostrar 0, ¿sí? Entonces, en este caso, el LED está en el pin que no es. La variable LED está en el pin que no es. Voy a colocarle 47, que es la que estoy utilizando acá. Y vamos a grabar. Y vamos a ejecutar. Listo. Ahí está encendiendo el LED. Está mostrando la impresión del valor del interruptor. Y aquí presiono y pues muestra 0 cuando lo presiono y 1 cuando lo suelta. ¿Sí? Podría utilizar equivalentemente una resistencia de pull down, es decir, no conectar a VCC
sino a tierra, que para que por defecto él lea un 0 cuando no esté desconectado y que cuando se presione lea un 1. Uno podría, pues, digamos que alternativamente, pues, hacer eso. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Listo. Eso sería, digamos que desde el punto de vista de los dispositivos o los pines digitales, pines de entrada y salida digitales. Obviamente, MicroPython también puedo hacer lecturas analógicas. En este caso tengo un ejemplo muy similar al que tenía el profesor Jorge Iván, en el que utilizaba una barra de LED. En este caso pues tengo este potenciómetro lineal, simplemente para verificar cómo se hace el uso del conversor analógico digital en MicroPython. Entonces, aquí está el script, de nuevo. Las líneas 5, 6 y 7 harían la configuración del pin como un pin de entrada analógica, en este caso el pin 1, en este caso el pin A0, estoy utilizando del Arduino Nano SP32 A0, que desde el punto de vista de la notación de MicroPython, A0 es el pin 1, como se ve aquí en la diapositiva. Entonces, ese es el pin que selecciono acá, y ese pin lo asocio a un objeto de tipo ADC, conversor analógico a digital. Y aquí hay que hacer un pequeño truco, o digamos que no un truco, sino una configuración que normalmente uno no hace en el IDE de Arduino, y es poner atenuación de 11 decibeles. ¿Qué pasa? Resulta que los SP32 internamente tienen un amplificador, un preamplificador. Cuando uno utiliza el IDE de Arduino, ellos automáticamente en el código, sin que uno se dé cuenta o tenga que hacerlo como usuario, ellos aplican esta atenuación de 11 decibeles. Como el firmware de MicroPython solamente está enfocado para microcontroladores ESP32, sino para otro tipo de tarjetas, por ejemplo, como la Pico, que es una que ahorita mencionó el profesor Jorge Iván, los dispositivos basados en STM32 y otros tipos de microcontroladores. Entonces ellos trataron de dejarlo lo más genérico posible y que cualquier, digamos, configuración adicional que fuera muy específica de la tarjeta o el microcontrolador que uno esté usando, pues lo hiciera el desarrollador. Y una de esas configuraciones es esta atenuación para que funcione bien en el dispositivo, en el MicroPython, perdón. Entonces ya esta sería como la parte de configuración, y ya vendría el ciclo infinito, que viene separado, pues, como les mostraba, con los tabuladores. Entonces lo que hago es acá hacer la lectura del conversor analógico digital. Como el microcontrolador utiliza un voltaje de referencia de 3.3 voltios, entonces para convertir esta lectura, que es una lectura de un valor que va entre 0 y 4095, entonces lo que hago es multiplicar por 3.3, dividir entre 4095 para obtener el valor de voltaje. Y aquí imprimo, utilizando la función print de Python, el valor crudo que se lee desde el ADC y la versión convertida ya a voltaje, y hago un slip de un segundo, un retraso de un segundo. Lo pongo a correr, ahí arranca a correr. Pues ahí está mostrando valor crudo 0, voltaje 0. En este momento la perilla del potenciómetro está al lado derecho. Si yo la empiezo a mover, pues empieza a subir. Es el valor entero, el valor crudo de la lectura de la ADC, y este sería el valor de tensión, que si lo llevo al final debería leer 1095 como valor entero correspondiente al valor crudo, o equivalentemente 3.3 voltios después de hacer la conversión. Una ventaja de utilizar Python es que obviamente ustedes ven los códigos que uno escribe para una misma aplicación, por así decirlo, y son mucho más compactos, ¿sí? Son mucho más cortos los scripts. Obviamente viene con una penalidad, con una penalización. Pues, al ser un lenguaje de programación interpretado, pues un programa que yo hago en Python, que está siendo interpretado por otro firmware que está debajo interpretando ese script, pues el desempeño no va a ser tan bueno como si lo es cuando uno programa con C o con C++. Pero en el momento que digamos que las personas o los muchachos, por ejemplo, los colegios que se están introduciendo a la programación, pues podría resultar mucho más sencillo introducirlos a este tipo de plataformas, este tipo de herramientas, utilizando el lenguaje de programación Python en lugar de introducirlos directamente con el lenguaje C, C++, el uso de punteros y ese tipo de conejo de memoria, pues, que tiene este lenguaje, estos lenguajes de programación. ¿Ok? Bueno, entonces, esto que les acabo de mostrar está resumido
en estas diapositivas que les vamos a compartir. El hola mundo, la configuración de los pines, el ciclo infinito, la lectura del pin digital, lo mismo, dónde es la parte de configuración, cómo es la parte del ciclo infinito, la parte de la entrada analógica, lo que les acabo de mostrar. Ya para terminar, ya quiero mostrarles cómo se hace uso del custom chip, del chip personalizado, que construyó el profesor Luis Miguel Capacho justamente hace un momento. Para eso pues voy a hacer uso del chip que creó para el sensor de presión barométrica, que actualmente pues digamos que la implementación está hasta la medición de la temperatura, pero que igual pues, nos permite ver la funcionalidad que él tiene. Me pregunta Juan Carlos, déjame que acá ver una pregunta aquí en el chat. Me salió la notificación, pero se lo rápidamente. Déjame ver. Me pregunta Juan Carlos. Chat. ¿Se puede utilizar DDR ya viste? Bueno, esos DDR, pues ese nombre lo recuerdo cuando trabaja con microcontroladores ABR para configurar la dirección del puerto, si es de entrada o de salida. No sé si te refieres a eso, Juan Carlos. ¿O a qué te refieres con ese DDR direct allá? Register. No te entendí. ¿Dijiste que no? Bueno, no, la verdad no te entiendo la pregunta. Bueno, si se refiere a los registros de dirección de registro, realmente MicroPython todo está escrito en lenguaje C. Y todo el acceso que uno tiene que hacer al hardware directamente lo hace escribiendo en lenguaje C. Es claro que uno puede utilizar. Sí, eso es lo que me refería, DDRB. Entonces, DDRB es el dirección de registro, de dirección de datos del puerto B, por ejemplo, que es con eso que uno configura si los pines del puerto B van a estar de entrada o de salida. Realmente ese tipo de configuraciones a bajo nivel en MicroPython no se puede hacer. Uno tendría que escribir el código en lenguaje C del módulo e incorporarlo al firmware de MicroPython. Como tal, ya en MicroPython ya tendrías que hacer uso de las bibliotecas como PIN, por ejemplo, digo, el módulo PIN, que viene de Machine, la parte de ADC, incluso lo de I2C cuadrado CSPI, o sea, tendrías que utilizar ya lo que viene con MicroPython para hacer ese tipo de configuraciones. Ya esas cuestiones de bajo nivel, ya tocarías hacerlas en lenguaje C, no directamente en MicroPython. ¿Listo, Juan Carlos? Listo, con gusto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el chip que creó el profesor. Recuerden que ahorita el profe Luis creó dos archivos básicamente para describir ese custom chip. Creó un archivo de extensión JSON digamos que con la configuración que va a tener los pines del dispositivo, los pines que va a tener, el nombre y todo esto, y un archivo .c en donde se describe ya como tal o se programa el comportamiento que va a tener el custom chip. Esos archivos uno los tendría ya. Otra pregunta por acá. Harold, pregunta. Respecto a los lenguajes en cuestión de eficiencia, ¿cuál sería el más recomendado? En cuestión de eficiencia, C. Sí, realmente, o sea, C domina el mercado embebido. En este momento, prácticamente todos los sistemas embebidos, incluso los sistemas operativos que nosotros tenemos, que están escritos en C o C++. Tenga en cuenta que hay una relación inversa entre, digamos, facilidad de codificación, en este caso, por ejemplo, con Python, y la eficiencia o la velocidad de ejecución. Trabajar con Python puede resultar más sencillo, pero a costo de no tener un desempeño tan alto. Con lenguaje C podemos tener un desempeño más alto, pero pues a costa de una curva de aprendizaje. Pues si uno quiere aprender los aspectos avanzados del lenguaje C y sacarle jugo al lenguaje C realmente, pues la curva de aprendizaje es mucho más alta que con MicroPython. Realmente, ¿cuál es el mejor lenguaje de programación? No, eso todo depende de la aplicación que uno tenga que hacer. ¿Qué ventaja tiene Python? Que ha venido entrando en el mercado de los sistemas embebidos, cosa que no ha logrado hacer otro lenguaje de programación en este momento. ¿Sí? C++ ha sido el rey. En este momento hay un competidor para bajarlos, que es el lenguaje de programación Rust, pero pues digamos que ese cambio de paradigma todavía va a tomar mucho tiempo. Sí, claro, el lenguaje C, las aplicaciones Harold es un lenguaje interpretado, por lo cual
toma más tiempo de ejecución un programa en Python, que es compilado, por lo cual las aplicaciones cargan más rápido. Sí, claro, lo que les mencionaba, un lenguaje de programación compilado es mucho más rápido que un lenguaje de programación interpretado. Ok, listo. Entonces el profesor Luis creó esos archivos, les voy a abrir aquí el proyecto. Tengo por acá con el Custom Chip, este no, que es este. Entonces aquí tengo el Custom Chip que creó el profesor Luis Miguel para el sensor BPM280 conectado a la tarjeta Arduino Nano SP32. ¿Qué hice yo? Había creado esos archivos de otro proyecto, que es este bmp280.chip.json y bmp280.chip.c. Entonces lo que hice yo pues, fue esos archivos agregarlos. ¿Cómo? Utilizando la opción Upload Files. Entonces, tienen esos archivos al proyecto, que es justamente los dos archivos que tengo acá, bmp.chip.json y bmp280.chip, que son tal cual los mismos archivos que va a compartir el profesor Luis. Yo no les hice nada. Listo. Bueno, entonces eso desde el punto de vista del Custom Chip, cómo agregarlo ya. Ahora, ¿cómo lo vamos a utilizar? Bueno, obviamente pues que hay que traerse la tarjeta, la Arduino Nano SP32, que ya les mostré cómo incluirla desde el diagrama JSON, desde el archivo diagram.json, aquí la tengo, el intérprete de MicroPython, colocando esta variable, este miembro environment de este miembro attribute de este objeto JSON para que lo incluya correctamente. Ok, listo. Como el chip que creó el profesor Luis utiliza la interfaz de comunicación serial sincrónica SPI, se comunica con SPI, que fue lo que explicó el profesor. Entonces, lo que yo necesito es en MicroPython utilizar la interfaz SPI. El módulo paquete machine tiene el módulo SPI con el cual yo puedo hacer eso. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, el profesor Luis explicó, mire, yo utilicé la biblioteca de Adafruit para acceder al chip como tal desde SPI y configurarlo correctamente. Yo quería utilizar el chip que creó el profesor. Yo dije, bueno, voy a buscar si hay una biblioteca para MicroPython que yo pueda utilizar. Y realmente la encontré. O sea, realmente en este tipo de proyectos, muchas de las cosas ya están hechas en repositorios, son en GitHub. Y por ejemplo, este repositorio en GitHub que está acá, es un repositorio que creó este usuario, que se llama FLRRTH, no tengo ni idea de dónde será el hombre, pero yo busqué y encontré que, mire, esto es una biblioteca, una implementación de una biblioteca para Raspberry Pi Pico, que permite comunicar el sensor de presión BMP280 a través de la interfaz SPI y el protocolo I2C. Yo me esforcé mucho en que la implementación que encontrara utilizara SPI, porque existen muchas otras que utilizan I2C, pero ¿qué pasa? La implementación que hizo el profesor Luis fue con el con el SPI, no con I2C. Entonces yo procedí a descargarme este repositorio, lo descargué, hice unos ajustes a ese repositorio y lo agregué, estos archivos los subí utilizando pues, la opción Upload Files y cargué los archivos directamente. El pin de alimentación, BCC, tierra, el pin de reloj, que está asociado al pin 8, el pin SDI, que está asociado al pin 7, el chip select al pin 6 y el pin de salida de datos al pin 5, que es esa conexión está acá, donde el chip select lo selecciono como de salida. Creo un objeto SPI, pasando los argumentos a esos pines que voy a utilizar, y creo ahora un objeto de tipo MP280 SPI utilizando como argumento el objeto SPI que creé anteriormente. Y listo, ya lo único que tengo que hacer, esta sería la zona de configuración, que en Arduino es lo que iría en la parte del setup, y aquí el while true, que sería la parte del loop, donde simplemente leo el miembro medidas, measurements, del objeto BMP, BMP280 SPI,
y las imprimo. Y vamos a correrlo. Esta vaina debería funcionar tal cual como le funcionó al profesor Luis Miguel. Entonces ahí empieza el intérprete de Python, él carga el script. Él se toma su tiempito, listo, y ya empezó a mostrar unos valores. Entonces aquí voy a utilizar el control que se creó para el sensor de temperatura para verificar que funciona correctamente. Ahí está tomando los valores. Estos valores que se están colocando acá son los valores crudos que entregaría el sensor. Ya este valor sería de temperatura, ya es la fórmula que se utilizaría para uno convertir los valores crudos que entregaría el sensor directamente a una temperatura. Entonces, que son estos valores que aparecen acá. ¿Listo? Entonces, eso sería la parte del uso de esta tarjeta Arduino Nano SP32 junto con MicroPython y pues la integración de un custom chip a una aplicación de estas. Miren que el entorno de simulación es muy completo y si no existe la posibilidad o si no existe el chip o la tarjeta, de hecho uno puede crear las tarjetas, ya es un trabajo pues obviamente más grande que el de crear el custom chip, pero pues al ser un proyecto de código abierto, pues desarrolladores como nosotros, como ustedes, podemos hacer aportes a este proyecto y poder hacerle mejores y contribuir pues para que crezca y que sea cada vez muchísimo más útil. De mi parte, pues esto es como lo que tenía para mostrarles el día de hoy.